Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bueno, hola, ¿cómo Bien, estás? ¿usted cómo está? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente, afortunadamente. Bueno, entonces les comento, hoy vamos a ver el complemento del tema de desigualdades y mañana ya tenemos el parcial, ¿listo? El parcial está muy sencillo, muy fácil de realizar, de analizar. Entonces hoy vamos a complementar el tema de desigualdades. Si no han llenado asistencia, por favor llenen el formato de asistencia y a las 6:16 arrancamos. Bueno, bueno, yo creo que ya estamos todos. Listo. ¿En qué consistían las desigualdades, Daniela? Hola Jessica, buenas noches. ¿Cuál Daniela? Pues? Recuerda que en básica solo estás tú. Ah, solo estoy yo, ok. Pues en sí la definición no, pero que siempre que tiene un cosito que si es menor o mayor,
referente al signo que los está Un dividiendo. signo que nos determina que algo es mayor que otro. Bueno, Y el menor y menor igual o mayor igual. exacto. Muy bien. Listo. Juan Pablo, ¿cuáles son las tres formas de dar respuesta en una desigualdad? Señor, ¿Cuáles son las tres formas de dar respuesta a una desigualdad? ¿O quién me dice? Porque hay tres formas. En la recta, Muy bien. ¿cómo es? En la solución en forma de desigualdad. En forma de desigualdad, muy bien. Y la otra que es la Eh, solución. en intervalo, muy bien, Sebastián. Eso. Listo, entonces esa información ya la tienen clara. Y que el objetivo siempre cuando nos presentan, por ejemplo, un caso de X, por ejemplo, de X menor a 8, listo, el objetivo siempre es llegar a esta, como a esta estructura, siempre y cuando tengamos solo una X y un signo que me diga que es mayor o menor alguna desigualdad, vale la redundancia. ¿Listo? Pero en la clase de hoy lo que vamos a ver es cuando se nos presentan, por ejemplo, casos como el siguiente. Por ejemplo, 7 menor que 3, ¿cierto? Menos un medio de X, ahí le coloco fraccionarios que les gusta. ¿Listo? Un medio de X. Y eso es menor o igual que 8. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo en esta estructura de desigualdades? Que la X me quede en la mitad solita, ¿sí? Con un número cualquiera. ¿Listo? El objetivo es ese, que la X me quede en la mitad solita. Entonces tenemos que empezar a jugar pues con lo que hemos venido aprendiendo durante toda nuestra vida, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos este 3 de acá de la mitad y ese 3 está positivo, para poder eliminar ese 3, ¿yo qué debería hacer? Si ese 3 es positivo. Pasarlo al otro lado a sumar. Arriba a restar. Listo. Bueno, gracias por esa pregunta, Daniela. Acá en este caso, ningún elemento del centro puede pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque estaría dejando, por decirlo de alguna manera, en desventaja alguno de los dos valores, ¿cierto? Entonces no podríamos pasar ese valor a ningún lado. Entonces, ¿qué se les ocurre que deberíamos hacer? Si tengo un 3 positivo, ¿qué hago para eliminar ese 3 positivo? Raíz cuadrada, profe. La operación inversa, la suma, ¿cuál es? la resta. La resta. ¿Y qué debería restar, Sergio? Si tengo un 3 positivo, ¿qué debería restar? El menos 3. Muy bien. ¿Listo? Entonces en la mitad me va a quedar algo así. 3, ¿listo? Menos 3, ¿vale? Menos un medio de X, menor o igual. Perfecto. Pero anoten esto muy bien. Todo lo que yo haga en la mitad, lo debo hacer en los dos lados siguientes. ¿Listo? Es decir, si yo resté un menos 3, quiere decir que a ese 7 también le voy a restar un menos 3. Eso es una ley básica, por ejemplo, de las igualdades. Todo lo que yo haga en un lado, lo debo hacer en el otro. ¿Listo? Aquí tengo un 8 y le voy a restar un menos 3. ¿Listo? Entonces quedaría de esta manera. ¿Hasta ahí todos entendieron o alguien tiene dudas? Bueno, entonces, recuerda, todo lo que yo haga en la mitad lo debo hacer en los otros dos lados. Y empiezo a solucionar. Profe, Entonces, dime. o sea que eso es como hacíamos antes que poníamos el menos uno.
Dime, no entendí. Eso es como hacíamos antes cuando hacíamos que le poníamos el -1. No, es otro método. Este no es igual. ¿Listo? Ese -1 era para cambiar todo el sistema de una, valga la redundancia, un sistema de ecuaciones. Bueno, que veíamos ahí en fracciones parciales, al momento de hallar algún valor de la variable. Bueno, entonces, empezamos a operar común y corriente, 7 menos 3, pues me da 4, ¿cierto? Este 3 menos 3 como me da 0, automáticamente pues se va. Entonces en la mitad me queda -1/2 de x, ¿cierto? Menor o igual, 8 menos 3 me da 5. Bueno, entonces, ¿qué más deberíamos hacer? Pues nos vamos a fijar en este elemento que es -1/2. Ese -1/2, ¿qué le está haciendo a esa x? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. Para poder eliminar un elemento que está multiplicando, ¿qué debería hacer yo? ¿Agregar qué? La operación inversa de la multiplicación, ¿cuál sería? División. Una división. Muy bien. Entonces, para poder eliminar ese -1/2, yo lo que hago es dividir por un -1/2. ¿Listo? Por un valor igual. En este caso sí sería igual, ¿vale? Porque cuando es multiplicación y división debe ser el mismo valor. Pero ¿cuál es la condición? Que todo lo que yo haga, ¿qué? Se debe aplicar a ambos lados. Exactamente. Entonces, pilas acá. Este 5 es como si estuviera sobre 1, ¿cierto? Lo mismo pasa con este 4, que si estuviera sobre 1. Entonces, yo ya sé que todos los números así enteros están sobre 1. Ahora sí le agrego el -1/2. ¿Listo? Divido por -1/2. ¿Será que ahí me está haciendo falta algo? Que vimos la clase pasada. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que puede pasar ahí? ¿Qué pasaba cuando yo dividía por un número negativo? ¿Ah? ¿Qué pasaba cuando yo dividía por un número negativo? El resultado va a dar negativo. Sí, el resultado es negativo, pero ¿qué pasa con las desigualdades cuando divido por un número negativo? Hay que cambiar el signo. Cambia el sentido de la desigualdad. ¿Listo? Entonces, mire lo que yo hago acá. Entonces digo, 4 por 2 me da 8, ¿cierto? Entonces coloco 8. Listo. 4 por 2, 8. Y 1 por -1 me da -1. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera operación acá. Porque esto quedó feo acá. ¿Listo? Entonces me quedaría 8 sobre -1. Listo. La dejo ahí quietica. Entonces, en la mitad, como ya eliminé este -1/2 y este -1/2, pues me queda solo x, ¿cierto? Y aquí en el 5 hago lo mismo. 5 por 2, 10, ¿cierto? Y 1 menos 1, 1 por -1 me da -1. Pero como dividí por un número negativo, me cambió el sentido de la desigualdad, es decir, ya no va a ser acá menor sino mayor, ¿cierto? Y aquí ya no va a ser menor o igual sino mayor o igual. ¿Listo? Bueno, espera que eso quedó feo ahí. Va a ser mayor o igual. ¿Vale?
¿Hasta ahí quedó claro? Eso es lo que trabajamos la clase pasada. Que cada vez que dividíamos por un número negativo, cambiaba el sentido de la desigualdad. Entonces me queda de esa manera. 8 dividido en menos 1, pues me da menos 8. ¿Listo? 10 dividido en menos 1 me da menos 10. ¿Listo? Entonces quedaría 8 es mayor que x y x es mayor o igual a menos 10. Pero nosotros siempre estamos acostumbrados a ver una respuesta, por ejemplo, de 8 es menor que x, ¿cierto? Así es como estamos acostumbrados a ver las respuestas. Entonces yo lo que puedo hacer es organizar esa respuesta. Es decir, la voy a escribir de adelante hacia atrás. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 10. ¿Listo? Sigo acá. Es menor o igual que x, ¿cierto? Y x es menor que 8. ¿Listo? Aquí traduce lo mismo, porque si yo leo desde acá, desde el menos 10, digo, menos 10 es menor o igual a x, ¿cierto? Y x es menor que menos 8, que me faltó, menos 8. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestra primera respuesta en forma de desigualdad. Esa sería nuestra respuesta. ¿Por Profe, qué? Dime. o sea que al organizarlo vuelve a tener el mismo, vuelve a ser menor. Sí, o mira, podemos leerlo también de este lado, mira. Y para que quede igual a esto. Menos 8 es mayor que x y x es mayor o igual que menos 10. ¿Listo? Lo podríamos leer de esa manera y quedaría exactamente lo mismo. Bueno, nuestra segunda forma de respuesta, entonces, sería la recta. Entonces la voy a hacer acá. Listo. Entonces, ubico el punto de menos 10. Recuerden que entre más grande sea el número negativo, más hacia la izquierda está, pues menos 10. Y ubico el punto menos 8. Listo, menos 8. Menos 10 es un intervalo, ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Cierto. ¿Abierto? Última palabra. Miren el signo que acompaña al menos 10, menor o igual. Es decir, es un intervalo cerrado. No se les olvide eso. El menor o igual hace referencia a un intervalo cerrado. Y el menos 8, como x es menor que menos 8, entonces el menos 8 es un intervalo abierto. ¿Listo? Entonces, así quedaría esa gráfica. ¿Listo? Menos 10 es un intervalo cerrado y menos 8 es un intervalo abierto. ¿Listo? Y nuestra otra forma de respuesta, ¿cuál sería? X perteneciente al intervalo, ¿cierto? Menos 10, recuerden que es con corchete, menos 10, hasta el intervalo menos 8 abierto. ¿Listo? Esas serían las tres formas de respuesta. ¿Vale? Profe, Dime. ahí se pone el símbolo de infinito. ¿De infinito? No, mira, porque ya hay un intervalo con 2 puntos, menos Ah, 10 es y que, menos 8. ¿Listo? El menos infinito es, por ejemplo, lo que yo les decía, cuando encontramos acá arribita, una x que es menor a 3. Entonces ya sé que tengo el intervalo 3 abierto, pero tengo uno hacia menos infinito, porque puede ser cualquier valor de x. Bueno, ¿dudas, inquietudes? Entonces van a anotar el ejercicio y ya continuamos con el otro.
¿Alguien tiene dudas, inquietudes? ¿Voy a ahorrar? Sí, ¿cierto? Bueno, vamos a realizar otro, que es la misma dinámica. ¿Listo? Es muy fácil. Entonces me diría, menos 1 es menor o igual que x menos 4 sobre 4. ¿Listo? Y esto es menor que 1/2. ¿Listo? Analizamos y lo que tenemos que hacer es que tenemos que dejar que en la mitad que La X. la x solita, ¿cierto? Entonces yo analizo. Primero, hay un 4 que está dividiendo. Para poder eliminar un 4 que está dividiendo, ¿qué debería hacer? Recuerden que siempre es la operación inversa. ¿Qué debería hacer? Multiplicar ¿Qué número? 4. Muy bien, un 4. ¿Listo? Entonces yo digo menos 1, como voy a multiplicar un 4, pues coloco menos 1 por 4, es menor o igual a x menos 4. ¿Listo? Si quieren pueden colocarlo entre paréntesis por 4. ¿Listo? Sobre 4 menor que 1/2 por 4. ¿Listo? Recuerden, todo lo que yo haga en la mitad lo debo hacer en las dos partes de la desigualdad. Entonces, como hay un 4 multiplicando y un 4 dividiendo, los puedo cancelar. Entonces se van. Y aquí, ¿qué me queda? 1 por 4 sería menos 4 menor o igual que x menos 4, ¿cierto? Menor. Entonces la operación en fraccionarios es directa. Este 4 es como si estuviera sobre 1. Entonces yo digo 1 por 4 y 2 por 1. Pues 1 por 4, 4. Dividido en 2, pues me da 2. ¿Cierto? Repito. 1 por 4 me da 4 y 2 por 1 me da 2. Entonces me queda aquí 4 dividido en 2. Y 4 dividido en 2, pues me da 2. Listo. Miro que hay en la mitad, todavía me queda un menos 4. Para poder eliminar ese menos 4, ¿qué debería hacer? Sumarle más 4. O sumarle un más 4. Muy bien. Entonces, como tengo que sumarle un más 4, a los dos lados de la desigualdad debo hacer lo mismo. Entonces me queda aquí menos 4 más 4 es menor o igual que x menos 4 más 4. ¿Listo? Menor que 2 más 4. ¿Listo? Entonces, menos 4 más 4 me da 0 menor o igual x menos 4 más 4. Pues menos 4 más 4 me da 0, entonces la x me queda solita. ¿Listo? Y 2 más 4 me da 6. En este caso no me cambió el sentido de la desigualdad porque pues no dividí por números negativos, ¿cierto? Entonces tengo la primera respuesta que es en desigualdad. Entonces quedó ok. La gráfica la voy a hacer por aquí en un ladito. Listo. Entonces ubico 2 puntos. En este caso el 0 y el 6. ¿Listo? 0 es un intervalo ¿qué? ¿Quién me dice el 0 es un intervalo qué? Cerrado. Cerrado, muy bien.
Listo. Y el 6 sería un intervalo abierto. ¿Vale? Las X están representadas, o la X está representada por cualquier número que puede ser desde el 0 hasta el 5. No menciono el 6 porque recuerden que los intervalos abiertos no intervienen. Entonces quedaría la gráfica de esta manera. Bueno, y nuestra tercera opción de respuesta, hasta quedó bien, X perteneciente al intervalo cerrado de 0 y abierto de 6. Eso sería todo. ¿Fácil o difícil? Bueno, entonces tomen nota y ya empezamos a hacer ejercicios solitos. Ay, nosotros teníamos unos por socializar, ¿cierto? De la clase pasada. ¿O los alcanzamos a socializar? No me acuerdo. ¿Alguien me recuerda, por favor, si los Creo que socializamos no o no? alcanzamos, profe. ¿No alcanzamos? Ok. Bueno. Listo. Bueno. Ahora van a hacer ustedes unos solitos. Van a hacer este primero que dice 3 es menor que 2x más 2. Y este es menor o igual que 8. Entonces lo van a resolver y van a dar sus 3 opciones de respuesta.
Listo, ¿algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? Listo. ¿Alguno quiere participar o lo realizamos todos? Recuerden que esa participación les da puntos. Entonces lo voy a hacer yo, porque ninguno hice yo. Bueno, entonces tenemos 3. Tenemos 3, ¿cierto? Tenemos 2x más 2, entonces la idea es eliminar primero ese coeficiente que está solo, que sería el 2. Entonces para eliminar ese 2, que está positivo, debo restar un 2, ¿cierto? Entonces resto un 2. Y recuerden que todo lo que haga en el centro lo debo hacer a los dos lados. Sería 2x más 2 menos 2 menor o igual que 8 menos 2. ¿Cierto? Entonces 3 menos 2 sería 1. ¿Listo? 2 menos 2 sería 0, entonces aquí me queda 2x menor o igual. 8 menos 2 sería 6. Como hay un 2 multiplicando, para poder eliminarlo, debo dividir por un 2, ¿cierto? Y eso lo debo hacer en los dos lados de la desigualdad. ¿Listo? Entonces quedaría un medio a este lado. No cambia sentido la desigualdad porque no dividí por números negativos. Entonces un medio es menor. Estos dos se cancelan porque hay uno multiplicando y uno dividiendo. Entonces, que x menor o igual que 6 dividido en 2 sería 3. Entonces ahí ya hay mi primera forma de respuesta.
¿Listo? Y voy a hacer mi segunda forma de respuesta, que es la gráfica. Entonces, recuerden, la recta numérica no tiene fin, por eso coloco las dos flechitas. Coloco el punto 0. Coloco el punto 1/2. Y coloco el punto 3. 1/2 sería un intervalo abierto. Y el 3 sería un intervalo cerrado. ¿Listo? Entonces se quedaría la gráfica de ese intervalo. Y X pues serían estos valores aquí de azul. Cualquier valor que esté entre esos valores. Y como intervalo quedaría X perteneciente al intervalo abierto de 1/2 y un intervalo cerrado de 3. ¿A quién le quedó así? Manito arriba. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Y, bueno, tomen nota de este, corríjanlo y ya realizamos el siguiente. Apenas nos saquen de esta reunión, volvemos a ingresar, bueno, por el mismo link.